y cómo evalúas estas medidas que los propios comités de jueces han tomado. Mira, sí, yo creo que ustedes conocen muy bien, yo he lanzado algunas consultas a colegas, a defensores laborales, conocen muy bien que hay dos o tres tribunales que están un poco más avanzados en lo que es hoy día el debate, digamos así, más complejo de abordar, que es la cuestión de la realización íntegra de los juicios, ¿no? Antofagasta, San Bernardo han avanzado, y que me parece también. Yo te puedo contar un poco la experiencia del segundo laboral. El segundo laboral, de hecho, tuvo un primer problema severo, que es que tuvo un contagio en marzo. Entonces, tuvimos que, la primera medida fue cerrar el tribunal, mientras otros todavía estaban con alguna forma de atención presencial. Nosotros cerramos el tribunal y nos recluimos a las videoconferencias en las audiencias preparatorias y de manera voluntaria. Una segunda fase fue audiencias preparatorias, ya no tan voluntarias, sino preguntándole a los abogados si se les citaba y se les preguntaba si tenían alguna objeción razonable en materia de acceso a la prueba, etc. Y además, y ahí dimos un paso hacia los monitorios, y las audiencias de juicio. No son pocos los tribunales que tomaron más o menos la misma decisión, y las audiencias de juicio, pero solo hasta la fase de prueba documental. Un poco para aprovechar este impulso que siempre ha traído el sistema procesal laboral, que ya tiene más de 10 años de vigencia, de las posibilidades de conciliar, ¿no? Que no han sido buenas en general. Ya traíamos a nivel de arrastre en los tribunales grandes de Santiago un retraso significativo, eso se sabe. Y hoy día se está dando un paso sobre la base de la voluntariedad de los abogados, rendir prueba viva, que es el gran problema. Hoy día hay un debate, pero fortísimo, a nivel, por ejemplo, de juicio penal, con algunas experiencias que han ocurrido, sobre la base de que hay cierta forma de homologar la forma de enjuiciamiento penal con la propia forma de enjuiciamiento laboral, aunque allá el tema de la garantía es claramente mucho más sensible. Así que ha sido progresivo, Pancho, y a nivel de la interna de lo que yo te puedo contar de mi tribunal, ha sido bastante consensuado. Nosotros, como el comité de jueces en un tribunal de 20 jueces, somos 5, entonces no puede imponer cuestiones que tienen implicancia jurisdiccional, entonces hemos ampliado el debate a prácticamente todos. Y eso ha generado una respuesta progresiva y que se ha ido testeando. Ese es un poco el panorama. ¿Y cómo visoran el regreso cuando se produzca? ¿No? Sabemos que no, creemos, por lo que se ve, es que no va a ser muy pronto, pero cuando se produzca vamos a tener una acumulación importante de juicios, nuevas demandas, además del atraso que ya traíamos desde va a haber una acumulación importante. Yo creo que vamos a tener que operar, ojalá con algún soporte legislativo que nos dé algunas salidas que coayuden a tramitar con más rapidez los procesos. Va a haber una acumulación, pero yo he tenido mucha conversación con la ministra encargada la ministra encargada de la aplicación del Acta 53, la ministra Gloriana Chévez. Y la otra vez conversábamos, yo le decía, sí, la justicia se va a atrasar, pero el mundo se va a atrasar. El mundo se está atrasando, lo que le está pasando a nuestros hijos en el colegio, las cirugías programadas, el apagón productivo en general. Entonces, no es una cuestión solo privativa nuestra, pero sin duda va a necesitar medidas nuestras. Yo creo que en este periodo lo que se ha visto además es que sí se han testeado ciertas ventajas de los modelos de videoconferencia. Entonces, a lo mejor esa transición, tengo la sensación yo, es que es muy probable que se haga en una lógica combinada de cuestiones que se justifican y que se han testeado muy bien a nivel de videoconferencia. Por ejemplo, creo hoy día que toda esa logística que debía hacerse naturalmente antes para ir a una audiencia preparatoria, probablemente ya no sea necesaria. Y el día de mañana, los tribunales como organización puedan combinar organizativamente audiencias preparatorias, por ejemplo, por videoconferencia, con audiencias presenciales de juicio. Y puedan incluso
permitir que mucho del trabajo de despacho de los funcionarios se haga también por esta vía. Entonces, van a quedar muy buenas lecciones y va a haber una transición que va a necesitar una reorganización del sistema de trabajo interno. Pero en juzgados que estaban muy recargados, el plus puede que no sea tan fácil de darlo, digamos. No cabe la menor duda que entre los aspectos positivos está la tecnología y cómo se puede utilizar, ¿eh? Incluso no solamente en la instancia, sino que también ante las cortes. Hoy día un alegato virtual no está dentro de la fantasía, sino que es plenamente sobre todo en las cortes, porque son alegatos de abogados, recursos de derecho. Claro. Así es. Parece que el gran problema está en la prueba. En la prueba testifical, ¿no? En la testimonial. Sí, claro. Una cierta desconfianza. Muchas de las... Nos llegaron, Álvaro, decenas de preguntas, y yo diría que 30 o 40% de ellas referidas a dos temas que parece que son las preocupaciones centrales de los abogados. Uno, el debido proceso, y la prueba testimonial por vía Zoom, y el otro es la inmediación y la prueba testimonial. Sí, ahí sí. Hay dos temitas que son bien complejos. Sin duda. Mira, hay un punto ahí que permite mirar un futuro incluso esperanzador en ciertos aspectos. ¿Recuerda tú cuáles eran las objeciones desde el punto de vista de los recursos cuando se decía no a las cortes de trabajo? No, es muy caro, no podemos poner 17 cortes, pues son 17 jurisdicciones en Chile. Resulta que hoy día tú, si eres innovativo y asumes que en corte tú puedes hacer de estos alegatos complementados con los alegatos personales, el que quiere hacer personal y se mueve, hoy día tú no necesitas 17 cortes del trabajo, puedes necesitar 3 cortes del trabajo. Puedes tener una corte en la zona central, una corte en la zona norte y una corte en la zona sur. O 2 en la zona sur, 2 en la zona norte, 5 cortes del trabajo, y generas realmente especialización donde no la ha habido. Sabemos que las cortes hacen muchos esfuerzos en esta materia. Claro, pero la inmediación es el tema, la inmediación. Porque todo está pensado hacia lo presencial, digamos. Yo, mirando el debate en materia penal es el código que de mejor forma desarrolla las actuaciones procesales frente a la prueba que garantizan la confrontación de la prueba. No hay ninguno que lo haga, ni siquiera el nuestro. El nuestro sigue un poco esa misma lógica, ¿no? Y ahí está todo pensado presencialmente. De hecho, hay una sola norma que es el 329 que en casos excepcionales permite la videoconferencia. Y el nuestro siempre se reivindicó como una cuestión de presencialidad física. O sea, cuando nosotros generamos el modelo, la inmediación pasó a ser como, o cuando contribuimos a los debates que sirvieron para la legislación, la inmediación era el Arturo Vidal de la selección. O sea, todos los demás principios jugaban para Vidal. Y además era una reivindicación histórica porque lo que queríamos era poner al juez frente a las partes y la prueba, porque el juez anterior había sido un juez distante, intermediado por actuarios, etc. Y resulta que ahora tenemos un problemilla que el legislador no vio. Este es el legislador ciego. Este es un ejemplo que en teoría del derecho la ceguera del legislador. Nadie, cuando razonábamos sobre este procedimiento, a nadie se le ocurrió pensar en esto. Si alguien hubiera levantado la mano y hubiera dicho, bueno, ¿y qué vamos a hacer si hay una pandemia? ¿Cómo lo habríamos mirado? Este gallo está loco, o sea, ¿de dónde salió? Habría sido un poco así, pero eso fue. ¿Te fijas? Nosotros tenemos una sanción de nulidad insaneable y tenemos una posibilidad en el 427, pero en el 433 hay una posibilidad de realización de actuaciones por videoconferencia, excepto las audiencias, dice. O sea, tenemos una norma clarísima y hemos tenido que adaptarla. Entonces, ahí está el debate, tú lo planteas bien, es un tema que tiene que ver con la inmediación. Atacó al corazón del sistema. Claro, pero fíjate que yo creo que la respuesta, Lisa,
cuando uno dice la ceguera del legislador, es lo que reguló el legislador y que, no obstante la norma que aparece excluir la situación no prevista, tiene que adaptarse esa norma a la situación no prevista. Esto lo explica muy bien Fernando Hacha en un artículo que se llama El Poder Judicial como el Poder Nulo. Y usa un ejemplo laboral. Un gran teórico del derecho, está más dedicado a la política ahora, pero un gran teórico del derecho. Y usa un ejemplo laboral, el artículo 9, inciso 4. Dice, la norma de la nulidad del no pago de cotizaciones, ¿se le aplica al gerente que no se paga sus cotizaciones? O sea, si uno mira la ley a rajatabla, dice, sí, se le aplica. Pero la verdad es que el legislador nunca pensó en ese caso probablemente. Y para eso está el juez, etcétera, que tiene que hacer caber las normas de interpretación. Un poco esto, tenemos que, algo que nunca estuvo previsto, que era la existencia de una circunstancia de fuerza mayor que nos iba a recluir a todos y nos iba a confinar, la idea es adaptar estas reglas, ¿no? El otro problema que se ha planteado el tema de las notificaciones. Y eso que la reforma redujo sustancialmente las notificaciones en juicio a una sola. Sí, es un problema. Notificaciones que está dedicado básicamente a penal, a familia. Sí, el centro, a la luz del artículo 53, el centro depende de las Cortes de Apelaciones. Nosotros tenemos cero injerencia y hemos tenido que ser bastante severos para solicitar que, o para lograr que al menos las cuestiones cautelares importantes en el escenario del COVID se notifiquen, cautelares importantes. También han operado subsidiariamente notificadores particulares, pero a la luz del artículo de la auto acordado 53, ahora se llaman acta, el centro se abocó a las cuestiones calificadas por el acta como urgentes. BIF, cuestiones de privados de libertad, BIF en el ámbito de familia y en el ámbito penal, cuestiones privados de libertad y responsabilidad penal adolescente. Y solo marginalmente hasta ahora está notificando cuestiones cautelares. Ahora, el otro escenario es que cuando el centro vuelva a notificar, esto ocurre también ciertamente en muchas regiones grandes, ¿con qué se va a encontrar? Probablemente no tengamos los niveles altos que teníamos de emplazamiento en el sistema anterior. Nuestras audiencias en general, el 95% de la audiencia, y tal vez más se realizaban porque se hacía correctamente la primera notificación. Porque el impacto sobre las pequeñas empresas que están cerradas y las medianas es muy fuerte. Claro. Así que ahí deberíamos avanzar. Eso le agrega otro elemento. Hoy día, si uno piensa, bueno, en este tema, y a propósito del legislador ciego que dice efectivamente jamás, nunca imaginamos cuando estábamos en el foro que esto podría ocurrir. Pero he pensado que en Chile, que es un país sísmico, a propósito de eso mismo, hay una legislación de construcción antisísmica sólida. Cuando hay terremotos, los daños no son tantos como deberían ocurrir o como ocurrirían con otra legislación. A propósito de eso, estuve revisando y hemos tenido en 10 años 14 terremotos, o sea, 14 temblores grandes superiores a 7 grados, lo que es mucho. Y hemos tenido 2 pandemias, la H1N1 y esta. O sea, pareciera ser de que lo que antes conocíamos como normalidad es anormalidad. Entonces, no deberíamos estar pensando, Álvaro, en una reforma procesal de la emergencia y en una permanente que se ajuste a que a lo mejor vamos a tener que convivir con episodios como este cada vez en forma más continua. Yo no tengo ninguna duda que la experiencia va a tener que generar alternativas para situaciones de este tipo. Ahora, claro, tú hablas de los terremotos, pero yo creo que esta generación nuestra no tenía en la memoria histórica siquiera el impacto de una cuestión tan generalizada. Porque, escuchando a un especialista coreano, que es como el gurú de la salud pública coreana,
ellos decían, nosotros sabíamos que esto venía, el 2003 tuvimos el SARS, que fue fuerte, muy fuerte, y todo el aparato del Estado se apuntó a desarrollar políticas, investigación, prototipos, cuestiones de emergencia. El H1N1 acá en Chile fue una noticia episódica en algunas páginas de los diarios y pasó como un poco pasa la influenza estacional, ¿no? Que genera muerte, pero para nosotros es parte del panorama que no altera la vida diaria. Esta alteración de la vida diaria es tan fuerte que yo creo que sin duda en materia procesal, pero en materia procesal, en materia sanitaria, en tantas otras, en asistencia social, que duda cabe, debiera generar lecciones y precauciones hacia el futuro, no hay ninguna duda, creo yo. Yo concuerdo contigo en eso. ¿Y cuáles crees tú que deberían ser los puntos centrales de una eventual reforma? Escucha, complejo. Mira, yo creo que hay que hacer creo que habría que gestionar pronto una reforma de emergencia. Aquí veo varios colegas del ámbito laboral, nosotros estamos tratando de colaborar con algún mapeo de lo que se podría hacer a nivel de proceso para este periodo de transición, pero creo que mirado hacia el futuro hay un debate abierto y que va a ser objeto de mucho análisis en los próximos años, meses o años. Si somos capaces de generar un sistema que no sea físicamente presencial, que satisfaga para periodos acotados un mínimo de garantías procesales sobre un estándar distinto al presencial. Seguramente además la tecnología se va a ir sofisticando y se va a hacer cada vez mejor o más funcional. Fíjate que las plataformas que tenemos hoy día, las plataformas que hay y que se están usando a nivel judicial son plataformas comerciales. No se había desarrollado, por ejemplo, una plataforma pensada en el juicio. Esto a nivel latinoamericano, el CEJA lo acaba de informar. Entonces a lo mejor habrá que desarrollar una plataforma pensada en el juicio con la finalidad de acercarnos lo más posible a las cuestiones que son condiciones de debido proceso, por ejemplo el proceso penal. Hoy día no puede minimizarse, por ejemplo, que en el proceso penal, también es importante para el laboral, el abogado no tenga un contacto fluido con el defendido. De hecho, hay un caso en el Biobío donde se está planteando una cuestión de nulidad, un amparo, porque el defendido estaba en la cárcel. Entonces, esa conversación, los que litigan lo saben, porque también el laboral opera, esa conversación íntima, cercana, inmediata, es condición de defensa. Cuando el testigo dice algo y el abogado de la contraparte, ¿qué hace? Le pregunta al representante de la empresa, o le pregunta al cliente, y eso es así. Y desde esa lógica, desde esa información instantánea, construye un contraexamen, por ejemplo. Entonces, nosotros hoy día estamos, precisamente lo que tiene frenado el avance, por ejemplo, en materia penal, y tiene muchas dudas sobre también en materia laboral, es evaluar si es posible generar un sistema alternativo a la presencialidad física que dé un estándar de garantía, y yo creo que eso tiene que hacerlo el legislador. Si el legislador lo decide, no queda otra cosa más que estimar que hizo la ponderación a la luz del 1926 de que no están sacrificados los elementos esenciales del derecho a una defensa de vida. Y ese yo creo que es un debate importante que tiene que ir en alguna reforma futura. Y en el tema notificaciones, ¿crees que sea posible llegar en algún momento a un sistema de notificación electrónica? Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que sí. Todavía estamos apostando, este sistema alivianó mucho la notificación al generar solamente una notificación personal, pero hoy día, a ver, pensemos en las empresas tienen casillas corporativas prácticamente todas, al menos una buena parte. Las personas todas tienen hoy día acceso a una cuenta root. Hoy día, pensando un poco en lo más contingente, ¿no? Parece absurdo que cueste transferir recursos
en circunstancias de que crear una cuenta root para todo el mundo no es una cuestión tecnológicamente compleja. Entonces yo creo que todos esos paradigmas va a haber que revisarlo. Y como la cuestión laboral está normalmente vinculada a demandas respecto de empleadores que actúan en la vida económica, tienen domicilio digital, digámoslo así, debiera no ser inconveniente. La otra cuestión es que creo que habría que cruzarlo con información de especialistas. ¿Qué tan permanente es un domicilio digital para las personas hoy día? Yo creo que la mayoría de nosotros, y la mayoría de las personas, en un amplio espectro, utilizábamos más o menos una misma casilla de correo siempre, una o dos. Ni que hablar de las casillas corporativas. O sea, la certeza de eso, yo creo que genera una condición para, a lo menos, considerar la posibilidad de notificaciones digitales. Es como un símil del RUT, del rol único tributario. Así es como tener un RUT. Hoy día, claro. Alguien planteaba en esta ronda de preguntas que hicimos con los colegas laborales, planteaba que se exigiera en sede administrativa, en la conciliación, ya un correo electrónico para efectos de notificación judicial. Y eso aliviaría mucho. O sea, esa conexión que existe entre la fase administrativa y la judicial en el sistema chileno siempre ha sido muy fuerte. O sea, y debe haber un 80% de los casos, un 90%, que sigue ese decurso como conflicto. Y debería estar, a lo mejor, debería ser una mención del contrato de trabajo también, en el artículo 9. Sin duda. Porque así como cuando se va a notificar a un trabajador, se hace en el lugar donde el trabajador fijó en el contrato, bueno, lo mismo debería proceder respecto de todo y sobre todo para estos aspectos jurisdiccionales. De acuerdo, así es. Pero ¿cuál será, Álvaro? Porque yo no conozco estudios empíricos que den una explicación. ¿Cuál será la causa? Y me voy antes de tanto el 18 de octubre como de la pandemia. ¿Cuál será la causa de que una reforma que había caminado tan bien, al cabo del tiempo empieza a flaquear y se empiezan a producir los mismos síntomas que tenía el antiguo modelo de juicio? Bueno, yo creo que pueden haber varias, ¿no? La capacidad de reacción que tienen los sistemas de este tipo es muy lenta. O sea, primero yo creo que hay una especie de abandono de reformas de este tipo. Creo que ni siquiera tenemos muchas agencias estatales que hagan realmente un control del éxito de ciertas reformas. Se ve por ahí, ¿no? Uno dice, en el Congreso hay un departamento vinculado a la biblioteca que hace seguimiento a las reformas, pero no tiene ninguna fuerza desde el punto de vista de un insumo para la toma de decisiones políticas. Entonces, cuando se produce ya una situación asfixiante, entramos en la reforma procesal laboral, a lo menos en las grandes urbes. Recordemos la situación de Valparaíso, que al poco tiempo estaba realmente muy mal por un mal diseño orgánico. Nos demoramos por lo menos 2 o 3 años en dar una solución que no siempre es la que debiera darse. Entonces, yo creo que como Estado debiéramos generar algún tipo de agencia en el área respectiva que haga efectivamente un seguimiento y que contribuya a insumos. Otro tema es que sea parte de los ciclos en que estas reformas son importantes, pero están a la cola de muchas otras prioridades. ¿Te fijas? Nosotros antes del 18 de octubre habíamos logrado, según la información que teníamos, aprobación de DIPRES para mejorar las dotaciones de varios tribunales, y ciertamente la situación que se generaba en Santiago que era bastante compleja. Pero ahí quedamos. Eso uno no tiene que tener mucha perspectiva ni condiciones de genio para darse cuenta que se van a invertir mucho las prioridades después de todo esto. Claro, no cabe duda. Y algunas con mucha justificación. Desde luego, el fortalecimiento de la estructura de salud. Sin duda. Si esto significa que pueden venir nuevos rebrotes, etcétera.
Pero mira, Pancho, yo el otro día tuve una conversación a partir de una entrevista que nos concedió Joaquín Pérez Rey, que es muy conocido porque es un jus laboralista de fuste, ¿no? Seguramente ha sido profesor de varios de los que están en el auditorio. Joaquín hoy día es ministro del gobierno español, asumió en enero de Empleo y Economía. Y el nivel de los acuerdos políticos hoy día en materia de protección social es poderosísimo. Está aprobado y acordado el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, o sea, después de todo el espectro de protección, todos aquellos que están fuera de protección van a tener un ingreso mínimo para asegurar la sobrevivencia del Estado social. Y ese debate venía a lo menos de unos 6 o 7 años en una propuesta de algunos economistas en Europa que parecía descabellado el asunto. Y se había planteado, no a raíz de la pandemia, obviamente, pues no podía anticiparla, sino que a raíz de las postergaciones y las privaciones que estaba generando el desarrollo del modelo, la sustitución del trabajo, la mecanización, etcétera, y la precarización del trabajo. Así que yo creo que, claro, se vienen hoy día una redefinición muy fuerte de prioridades, no solo por la pandemia, sino que en el caso chileno, además, por lo que estábamos viviendo antes de la pandemia. Hay una redefinición del Estado también. Muy probablemente. Sobre el funcionamiento del tribunal y concretamente en el segundo juzgado, el Comité de Jueces ha adoptado, junto con el Comité de Jueces del primer Tribunal del Derecho al Trabajo de Santiago, una serie de medidas. ¿Podrías contarnos las medidas que han adoptado y lo que se viene sobre todo en materia de pruebas? Sí, mira, yo te anticipé un poquito esa progresión que hubo, ¿no? Hoy día vamos a operar con avance hacia la prueba viva, pero sobre la base de la voluntariedad de las partes. No se va a imponer la rendición de testigos y absolución, porque precisamente se entiende que la ponderación que hagan de esa rebaja eventual de controles y garantías, que significa rendirse prueba por estos medios tecnológicos, tiene que estar consensuada y no impuesta. Sino, y eso además, no seamos ilusos, de alguna manera permite convalidación de cualquier defecto procesal cuando se produce. Entonces, se va a confiar en la buena fe ciertamente de los abogados y los que quieran avanzar los procesos rindiendo prueba viva. Hoy día estamos en un nivel de juicios que no son los más complejos, son los de menor y mediana complejidad. Se va a poder realizar la prueba por estos medios. Ya hubo la semana pasada un par de casos que, según las experiencias de los colegas, anduvieron bien. ¿De rendición de prueba? Rendición de prueba, de testigo y absolución. De testigo. Sí. ¿Y cuáles fueron las particularidades? No sé. Mira, no tengo el detalle, más allá de decir que el tema fluyó. Eran pocos testigos, me parece que eran 2, uno por cada lado. No hubo un ejercicio muy fuerte de contraexamen. El tema es que desde la posición colaboradora de los abogados no debe haber mucho inconveniente, pero aceptemos que muchas de las cuestiones que están controladas de manera presencial no van a poder ser controladas por esta vía. No pueden ser controladas. Entonces, suponen una actuación muy poderosa o una presencia muy poderosa de la buena fe y la disposición de los abogados. Pero es, como dijo por ahí alguien, es un espacio o una enorme oportunidad para la eclosión de algunas conductas desleales también. No estoy diciendo que los abogados de suyo sean desleales, pero bueno, los códigos hace mucho rato que traen instituciones para reprimir la deslealtad, o sea, existe en el sistema presencial y en la litigación. Por lo tanto, ese es el tema. ¿Cómo controlar que el abogado no, ni siquiera voy a decir le sople al testigo que está acá, sino que no le manda un WhatsApp a un testigo que ni siquiera ha declarado todavía? Claro. ¿Te fijas? Entonces, para que esto fructifique en esta fase de transición, para nosotros, entendiendo que esto satisface la presencialidad que establece el código, porque tenemos que tener esa
esa manga ancha, ¿no? Si todos lo aceptamos, es fundamental que haya acuerdo de las partes. Y es fundamental, según se decía por ahí, que se haga un balanceo general de algo que los anglosajones llaman el juicio justo, ¿no? El fair trial, ¿no? Y es esa percepción que tiene el juez sobre que el acto, este conjunto de interacciones procesales, de confrontación de pruebas, de rendición de prueba viva, haya sido un acto limpio. Y al lado de esta institución se establece incluso la posibilidad de autoanulación. O sea, piensa tú que la figura que puede entrar aquí a hacer el contrapeso o la sombra de esta probabilidad es la nulidad. Es la nulidad. Cualquier incidente va a tener siempre la sombra de la nulidad, o cualquier situación anormal, más allá de un estándar para uno aceptable, va a generar la posibilidad de una nulidad. Y la idea es que los juicios sean no juicios viciosos, sino juicios correctos. Y esta confrontación con la prueba viva desde una pantalla, ¿cómo lo ves en perspectiva de inmediación? ¿Afecta la inmediación? ¿Afectará la inmediación? Yo creo que sí, mira. La inmediación en cuanto es... Mira, la psicología del testimonio ha desmitificado ciertas cosas. Por ejemplo, toda esta cuestión que a nosotros se nos decía o habíamos estudiado como que el juez que mira a los ojos al testigo, sabe si el testigo miente, son pamplinas, Pancho. Y tú podés tener al frente a un gallo nervioso que vio todo, pero que está nervioso por el escenario del juicio, y podéis tener a un gallo fantasioso que lo instruyeron y que es el mejor de los actores. De hecho, cuando nosotros hemos hecho simulaciones en el proceso oral, hay unos alumnos que son extraordinarios como actores, parecen verdaderos gerentes de personal, o trabajadores que han sido sufridos. Hay gallos que han hasta llorado, digamos. Entonces, ese no es tanto el tema. El tema, a mi modo de ver, tiene que ver con la confrontación de la prueba. Las condiciones que hasta el detalle tienen que ver con la posibilidad de confrontación de la prueba. Esto es muy, muy, muy fuerte en materia penal. Es un poquito, creo yo, más débil por las características en materia laboral, pero participan de la misma directriz. En materia penal hay cantidad de artículos que las desarrollan. El diálogo con la parte, la confrontación de los documentos, y hay un largo etcétera en esta materia. Fíjate que en Viña hay un caso que va a haber que seguirlo. La defensora se instaló, el tribunal perseveró en la idea de tomar el juicio, estoy hablando en materia penal, y la defensora cada vez que tuvo que hablar dijo: magistrado, no hay condiciones para garantías de debido proceso. Tenía va a contrainterrogar, decía lo mismo. Va a hacer los alegatos finales, decía lo mismo. Y se dictó sentencia condenatoria. O sea, donde hay un bien jurídico sumamente relevante que tiene que ver con la libertad de los imputados. Y tiene un voto en contra. O sea, en ese punto estamos a nivel penal. A nivel penal. Y ahí había otros casos, ¿te fijas? En materia laboral, creo que podríamos mirarlo con un poquito más de holgura. Pero es importante, y tenemos la salida por el lado, creo, de la voluntariedad. Yo creo que antes que los tribunales, por norma interna, creo que no deberían avanzar a esa lógica, impongan prueba viva, vamos a volver a alguna forma de trabajo presencial. Yo aspiro a que de aquí al 18 ya estemos por lo menos saliendo a la ramada y a la fonda. Eso significa reordenar la agenda del tribunal, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo crees tú que debería darse eso? Mira, ¿qué juicios privilegiar, qué juicios no? Mira, ya hay algo, bueno, se supone que hoy día tú tienes que tomar, según el acta 53, los juicios de urgencia. En rigor, todos los juicios laborales deberían ser considerados urgentes por las prestaciones que están involucradas, ¿cierto? Pero hemos ido progresivamente desde lo menos complejo a lo más complejo. Eso en este periodo. Cuando volvamos, vamos a tener que generar algún mecanismo de reforzar
reforzar el trabajo habitual para ir sacando el atraso, no hay ninguna duda. Ese es un poco el escenario, ¿no? Yo no sé, la apelación hoy día o la forma en que estamos abordando es casi lo que es posible en la lógica de la aportación o la colaboración de los abogados. Claro, y en ese sentido se ha producido la colaboración, ¿eh? Da la impresión de que ha habido una buena experiencia. Quiero decir que las audiencias preparatorias se han verificado sin ningún inconveniente. Y las audiencias que hemos realizado en materia de monitoreo y de juicio, hasta donde hemos llegado también. O sea, el instrumento tecnológico hasta ahora anda bien y ha generado escenarios realmente muy buenos. Mira, hay algunos que han hablado ya de la doble agenda. La agenda tradicional y la agenda que te permite manejar con más flexibilidad las condiciones que antes te restringían. A mí me ha pasado, y yo estoy casi seguro que a muchos de los colegas que están acá, que por ejemplo, si el horizonte del juicio está a 3, 4 meses, o más ahora, nosotros hoy día estamos fijando para diciembre, si el horizonte del juicio está a esa distancia, hoy día tú tienes espacio para la preparatoria. Si tiene vías de acuerdo, suspenderla con mucha flexibilidad. Cuando yo estoy sentado en mi tribunal, tengo que preguntarle al administrador que tiene muchas más restricciones. Te va a decir, no, magistrado, no hay sala, no hay acta, no tenemos horario. Hoy día yo me pongo de acuerdo con los abogados y difiero al tiempo que concordemos. Ya, hoy día acabo de suspender una audiencia preparatoria para el próximo lunes, porque además van a tratar de arreglar todos los juicios y ya había una oferta. O sea, el escenario de negociación se posibilita más de esta manera. Y en una causa tuve 6 audiencias en un arreglo de un sindicato con una empresa de alimentos. 6 audiencias, hasta que se logró el sindicato. Allí había un plus que antes no teníamos, diría yo. Permite una mayor flexibilidad. Sí. Pero también algo que nos hemos dado cuenta todos nosotros, yo creo, en este tiempo, que el teletrabajo nos impone también, nos recarga bastante lo que antes hacíamos. Bueno, algunos lo han idealizado, pero tiene sus complejidades. Sí. En un sentido tiene separar la vida familiar de la laboral. Eso es. O sea, incluirnos en las casas no es menor. En algunos escenarios puede ser incluso una gran regresión respecto de ciertos roles tradicionales que ejecutan hombre y mujer y que han ejecutado en una asimetría no del todo justa cuando te metís en la casa. O sea, ¿quién no ha sentido en una de estas audiencias a un niño ahí o a la mamá un poco complicada? El otro día me pasó algo hasta chistoso, pero es distinto, pero es la confusión de lo doméstico. Tenía un abogado en una preparatoria y se me desapareció. Se paró y se desapareció. Y de repente yo me quedé así perplejo y la colega, muy solidaria, la demandada, dice, no, magistrado, si parece que era el perro que quería salir. Era el perro que quería salir. Entonces, el perro estaba rajuñando la puerta y como a los 30 segundos vuelve el chiquillo ahí, el colega, así compungido, y me dice, no, magistrado, que el Twilly se llamaba el perro, quería salir. ¿Te fijas? Entonces, ese cruce, tiene sentido la idea de que nos manejemos en espacios segregados, lo laboral de lo doméstico. Además, lo doméstico, lo íntimo está previsto para descansar, para desarrollar otros aspectos complicados. Un gran tema también. Y para eso entender también a los jueces de que tampoco pueden estar 24/7, digamos. Sí, fíjate que además en este momento yo creo que se soslaya un elemento que la gente la intuye, pero yo creo que el tema de la salud mental en general está resentido en general. Yo tenía, mi hermano menor cuando me llamaba a mí me decía, hola gordo, ¿estás en la intranquilidad del hogar? Me acuerdo que siempre me decía eso. Era la talla clásica y era porque yo tenía cabros chicos en esa época, ahora están más grandes todos, ¿no? Varios emancipados. Pero el concepto era la intranquilidad del hogar. Y uno necesita esa segregación, o sea,
Y hay gente que está viviendo el asunto complejo. Hoy día hay todo un tema, y no es solo para nosotros, no es solo para abogados, es para quienes tienen que comparecer a un juicio desde otra realidad. Nosotros tenemos una realidad en general bastante más confortable que la mayoría de nuestros compatriotas. Sí, o no tienen acceso a Internet, o están en una condición de habitación precarizada, o tienen lisa y llanamente, como se ha constatado mucho a nivel de familia, escenarios de violencia en el seno de su vida familiar. Entonces, hoy día esto ojalá no deje tanta huella en esa materia, pero hay que considerar eso. Claro que sí, nos cambia todo. Una pregunta sobre el monitoreo. ¿No crees tú que habría que modificar algunas reglas ahí para hacer más fáciles los acuerdos? ¿Qué opinas sobre el procedimiento monitoreo? O por el contrario, aumentar el monto para llegar a más juicios de monitoreo. Mira, esa última es una idea que se ha pensado. Yo de lo último que vi como estadística es que el monitoreo en buena parte de Chile, por las estructuras de remuneraciones, no en Santiago, pero está muy cerca, en buena parte de Chile es en los hechos del procedimiento de aplicación general. O sea, es el procedimiento que más se aplica. En cuanto a incidencia estadística respecto al procedimiento de aplicación general y tutela. El monitor, tú sabes que tuvo al principio mala prensa, se decía que iba a contrariar el debido proceso, pero es una herramienta procesal sumamente validada. Hoy día prácticamente nadie lo controvierte. Los litigantes están muy atentos a la primera notificación, activan el contradictorio. Y yo creo que ese es un debate que debiera hacerse para tomar la decisión de si queremos transformar el monitoreo en el procedimiento general para la sustanciación de cuestiones de cierta cuantía, excluyendo las cuestiones extremadamente complejas. En alguna época, acuérdate tú, en el foro se pensó en la audiencia única, sí. se descartó, pero yo creo que el monitoreo hoy día tiene potencialidad para eso. En general, presenta, me parece a mí, no tengo estudios, pero me parece que sí, presenta mejores condiciones para propiciar un acuerdo con la celeridad, y si tú le mejoras algunas reglas, como por ejemplo tendrías que darle más plazo para fallar, y una que otra que se me escapa, es probable que esa sería una buena alternativa, sí. Si es que tienes la estadística o sabes más o menos cuál ha sido la proporción de juicios que se han arreglado en aquellas audiencias que se han podido tomar. ¿Ahora? Sí. Mira, a mí me ha ido como el ajo. Hoy día le mandaba un chat a mis colegas, decía, tengo menos arreglo que un Mercedes-Benz nuevo. Pero sí tengo colegas que les ha ido muy bien porque son normalmente muy buenos conciliadores. Yeah. El César Torres, buen conciliador, la Paola Díaz, no sé qué hacen en las audiencias, pero tienen algunos talentos que... Yo estoy en la media, ¿te fijas? Pero la última información, después de las primeras 2 semanas, es que teníamos como entre cosas que se habían sentenciado porque se habían resuelto solo en documentos. Estoy hablando solo del segundo, aquí yo veo varios colegas que a lo mejor pueden dar otra experiencia. Teníamos como un 40% entre monitorios y juicios que habíamos llamado así. No sé si se ha sostenido eso. Yeah. Que termina por ser una cifra que satisface porque vale la pena el esfuerzo de haber avanzado un poquito más a llamar a los juicios. Es un buen porcentaje. A lo mejor ahí hay otra alternativa, que es que, no sé, bueno, el comité de jueces lo decide en cada caso, pero que se dediquen algunos jueces exclusivamente a conciliar, y eso posibilita un mayor número de audiencias. Sí, es complejo eso, porque de alguna manera te genera alguna alteración de las competencias naturales. ¿Te fijas? Pero a lo mejor podría generarse alguna redefinición con mayor incidencia de juicios preparatorios, por ejemplo, los jueces con más, probablemente, podría evaluarse. Hoy día tenemos que buscar todas las alternativas, y al final, porque yo lo que observo, y sobre todo mirando las preguntas que llegaron, como te digo, muchas,
veo en los abogados mucha incertidumbre, mucho temor. ¿Y qué va a pasar? Todas las preguntas iban dirigidas un poco a tener algún grado de certeza. Eso es lo que atribula a la mente humana siempre. Hay un libro muy bueno de Zizek que se llama El acoso de la fantasía y dice que los seres humanos nos angustiamos por cosas que no han ocurrido ni ocurrirán jamás. Y si uno mira un poco la reflexión humana, siempre tiene que ver con cosas que probablemente pasen o nos pasen, y muchas veces no pasan. Entonces es natural, sobre todo porque estamos en una cuestión que necesita anticipar ciertas respuestas. Ahí veo a Álvaro Cruz, que es precisamente el abogado con el que suspendimos hace un par de horas el juicio, que hizo una muy buena oferta de arreglo de varios juicios. Así que esperamos llegar a buen puerto. Saludos, Álvaro. Ya, Panchito, bueno, estamos muy contentos de haber tenido esta conversación. Creo que para todos los que han participado ha sido muy, muy útil, muy gratificante además. Tenemos que utilizar estos medios tecnológicos y sobre todo tenemos que darnos ánimo. Entonces, verlos ya y vernos entre todos ya significa un paso adelante. Muchas gracias, Álvaro, por todo lo que ha significado tu aporte en esta reunión. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, muy gentil. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Déjame medio minuto, Pancho, porque sí, me gustaría darte un pequeño tip. Los acuerdos de tribunal se pueden pedir directamente al correo institucional del tribunal. Yo sé que a veces no tenemos las medidas más expeditas, yo se los despacho a los colegas, a la gente legal, los acuerdos, pero hay un correo que es jlabsantiago2, jlabsantiago2, @pejut.cl. Esto se informa a veces en las páginas del Poder Judicial, pero se pierde por ahí. jlabsantiago2, @pejut.cl. Eso está atendido por la gente de la administración del tribunal, les pueden mandar los acuerdos, les dan información sobre todas las cuestiones propias del funcionamiento del tribunal. Magnífico. Eso, ahora sí, les agradezco mucho a ustedes. Muchas gracias y adiós, gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Que esté muy bien. Chao, nos vemos. Nos vemos el viernes. Gracias, Francisco. Chao, gusto verlos. Que anden bien. Igualmente. Gracias, Álvaro, también. Usted también, don Pancho. Muchas gracias. Chao, Pancho, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Y grato verlos. Chao.